Ya encontraron el Evangelio según Mateo en el capítulo 23. Díganme si ya lo encontró. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad ahora de abrir tu palabra. Bendícela, Señor, que salga y cumpla con todo aquello para lo que la estás enviando. Como siempre, que tu siervo mengüe, que tu espíritu y su poder y su habilidad para iluminarnos crezca y nos confirme lo que se nos está diciendo, Señor, para que podamos con confianza obedecerlo y poder así crecer más y más en ese carácter, en esa fortitud que quieres que tus hijos tengan, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, estamos en el capítulo 23 de Mateo, estamos estudiando los ayes que el Señor Jesucristo pronunció sobre los escribas y los fariseos. La semana pasada llegamos al, ¿cuál era? El sexto, el quinto ay en el versículo 23, si se acuerdan ustedes. Yo lo estoy buscando aquí rápidamente. Sí, fue el quinto ay, en el cual el Señor Jesucristo les dice lo siguiente a los escribas y los fariseos. Lean conmigo ahí en su Biblia el capítulo 23 y el versículo 23, en donde el Señor les dice a los escribas y los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. En la última parte de ese versículo dice el Señor: es necesario que hagan esto, la misericordia, la justicia y la fe, sin dejar de hacer aquello que es el diezmo. O sea que las dos cosas son importantes y deben hacerse. Palabras del Señor y no mías, es claramente lo que dice ahí. La razón por la que el Señor está hablando así no es porque una cosa sea más importante que la otra. La última oración de ese versículo nos dice que las dos cosas son igual de importantes. Pero de lo que está hablando aquí, lo voy a mencionar una vez más adelante, es que tenemos la tendencia a veces de hacer cosas no tan prioritarias, una prioridad en nuestras vidas, y las cosas que son más necesarias hacer, porque a veces son difíciles de hacer, las hacemos a un lado. ¿Verdad? Si nos ponemos a pensar que está hablando de diezmar la menta, que es hierba buena, es una hierba, el eneldo y el comino, que son especies, ¿sí? Estamos hablando de cosas demasiado pequeñas, estamos hablando de cosas que se puede agarrar un puño, que se puede agarrar un manojo y darse como ofrenda, y no hay necesidad de contar, no hay necesidad de asegurarnos que fue exactamente el 10%. Pero cuando se trata de algo que cuesta, como el dinero, por ejemplo, o en el caso de ellos en aquel tiempo los rebaños o la cosecha, etcétera, en donde se podía cuantificar lo que era el 10%, eso se les hacía demasiado difícil, se les hacía un poco como una carga bastante grande de llevar, y eso, aunque era de mayor significancia, como que lo pasaban por alto por hacer lo otro. Aparte de que diezmar o ofrendar de todas las hierbas y de las especias lo consideraban como algo que se debía hacer soslayando la ley, la justicia y la misericordia. Tenían un sentido medio tergiversado de lo que verdaderamente el Señor requería de ellos, que a menudo se puede tener también en nuestros tiempos. El Señor usó una analogía curiosa para describir lo que los fariseos y los escribas estaban haciendo en el versículo 24. Noten lo que les dice, Mateo 23, 24. Les dice: guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Okay? Nosotros no nos podemos ni imaginar eso, imagínense tragarse el camello, ¿verdad? Nosotros colar el mosquito. Todos sabemos lo que es colar algo, ¿verdad? Cuando yo era chamaco era medio quisquilloso para la comida. Mi mamá siempre quería que comiera avena, pero la avena tiene así como hojuelas y cosas, ¿verdad? Así. Y para lograr que yo me la comiera en aquel tiempo, ahorita ya no, pero en aquel tiempo, mi mamá colaba la avena para que me comiera la pura. Así de buena era mi mamá, ¿sí? Colaba la avena para que yo me la pudiera tomar sin ningún problema.
¿Sí? Aquí lo que les está diciendo, el Señor estaba comparando el comportamiento de los fariseos y de los escribas con colar los líquidos que tomaban para no tragarse algún insecto inmundo. Hasta ahí llegaba la religiosidad de los fariseos y de los escribas. Colaban lo que se tomaban para que no por casualidad o por accidente pudiera haber un insecto inmundo dentro de lo que estaban tomando y pasárselo, porque eso en sus mentes los contaminaría. Estaban desobedeciendo la ley del Señor si por descuido se pasaban un insecto inmundo. Imagínese, usted se está tomando un vaso de vino o algo y de repente entre el vaso de vino se le va un piojo. o se le va una hormiga o una araña o algo así que ni cuenta se dio, una mosca, ¿sí? Que ni cuenta se dio. Eso lo contaminaría ceremonialmente, y los judíos no querían ser contaminados por esas cosas, así es que colaban lo que se tomaban para que no les fuera a pasar un accidente como ese. Entonces el Señor estaba comparando este comportamiento con colar los líquidos que tomaban para no tragarse algún insecto inmundo, pero les está diciendo muy fácilmente se les podía pasar un camello entero por el cuello sin que se dieran cuenta. Entonces están poniendo tanta importancia en cosas que en realidad no son así no deben de tener tan gran prioridad en sus mentes, y están dejando pasar otras cosas que en realidad son grandes y no se ponen a pensar en ello. Y estaba hablando acerca del comportamiento de ellos, ¿sí? Porque de nuevo se preocupaban por no tragarse un insecto, pero no se preocupaban por lo desobediente, por lo condenador que era. No se preocupaban por cómo trataban a la gente y por cómo le ponían sobre la gente cargas que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Y esto el Señor lo hace para señalar cómo hacían de algo tan fácil como diezmar de las especias, no diezmar de las especias, porque a veces es difícil diezmar, tenemos que admitirlo, pero diezmar de las especias, ¿sí? Se les hacían de algo tan fácil como diezmar de las especias, como de mayor significado que practicar la justicia, la misericordia y la fe. Y yo creo, al ver el comportamiento de los seres humanos, al conocerme yo mismo, porque yo mismo he pasado por esto y he tenido que crecer en el conocimiento del Señor y en mi madurez hacia el Señor, yo creo que a menudo hacemos de las cosas que son fáciles para nosotros hacer para el Señor algo de más peso que otras cosas que se nos hacen difíciles de hacer para el Señor. ¿Escucharon eso? A menudo nosotros hacemos las cosas que no son fáciles para hacer para el Señor, ¿sí? Porque nos viene natural, nos viene normal, hey, ir a la iglesia, sí, es domingo, tengo que ir a la iglesia, voy a estar ahí. Ok, van a tener un servicio, van a tener un tiempo de oración a las 9:45, y me tengo que levantar más temprano. Tengo que preparar a todo el mundo más temprano. Entonces, venir a la iglesia no hay ningún problema, ¿no? Pero levantarme temprano para ir a orar, no sé. Señor, voy a tener que pensarlo. Entonces, eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y creo que es a menudo lo que hacemos. Sí, hacemos las cosas que son fáciles para nosotros hacer para el Señor, pero algo de más peso que las hacemos algo de más peso que otras que se nos hacen difíciles para hacer para el Señor, para justificar el no hacer esas cosas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no hago esto, pero estoy haciendo esto. ¿Sí? No diezmo de mis ingresos, pero diezmo de mi tiempo. ¿Sí? No sirvo en la iglesia, en ningún ministerio, pero ahí estoy. Y soy el que más fuerte canta. Y me siento hasta enfrente. ¿Sí? Cosas que son fáciles para nosotros hacer, las hacemos. Y luego las cosas que son difíciles a las que nos llama el Señor a hacer, no las hacemos porque estamos haciendo las cosas fáciles y de alguna manera así justificamos el no hacer esas cosas difíciles. Una de las cosas importantes que debemos aprender de lo que vemos y lo que hemos visto aquí en estos pasajes que el Señor Jesucristo les ha dado a los escribas, fariseos y al pueblo que lo viene siguiendo en sí, es que debemos poner atención a todo lo que la palabra de Dios dice y no solo a las cosas que nos gustan o se nos hacen fácil hacer.
¿verdad? Porque hay muchas cosas que nos gustan de las Escrituras. Nos encanta escuchar la historia de David y Goliat, nos encanta escuchar la historia de David y Saúl, nos encanta escuchar todas esas historias de victorias y las usamos como ejemplo para nuestras vidas también, para nosotros querer llevar a cabo esas mismas victorias. Las usamos todas y nos encantan. Y hay cosas que a veces los pastores estamos diciendo con las que estamos de acuerdo y decimos, ¿qué decimos? Amén. Pero hay veces que dice algo el pastor con lo que no estamos de acuerdo y ¿qué hacemos? Oílo. Si él estuviera en mi situación, te apuesto que no pensaría así. Es fácil para él porque él es el pastor. No, no es fácil para mí tampoco. A ver, las mismas cosas que les son difíciles a ustedes, me son difíciles a mí también. Okay, pero eso es lo que hacemos y debemos de prestar atención a todo lo que la palabra de Dios dice y no solo a las cosas que nos gustan o se nos hacen fácil hacer. Hay muchas cosas en la palabra que somos llamados a hacer que son muy difíciles de hacer. ¿A usted se le hace fácil amar a su enemigo? ¿A usted se le hace fácil, hermana, someterse a su marido como al Señor en todo? ¿A usted se le hace fácil, hermano, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Hijos, ¿se les hace fácil ustedes honrar a sus padres en todo? Padres, ¿se les hace fácil no hacer enojar a sus hijos tratando de imponerles su manera de ver las cosas y de hacer las cosas a pesar de que son de una generación diferente y ellos pudieran lograr el mismo resultado pero haciéndolo de una manera diferente que nosotros? Muchas de esas cosas no son fáciles. Sin embargo, somos llamados a hacerlas en las Escrituras. El Señor nos llama a hacerlo. Por lo tanto, nuestro esfuerzo debe ser ¿por qué? Por obedecer. Vamos, grupo de lectura. ¿Se llama cómo? ¿Obediencia qué? Obediencia práctica. Pero para poder tener esa obediencia práctica tenemos primero que pedir ¿qué? Inteligencia espiritual. Qué bárbaro. Tengo buenos estudiantes los jueves, ¿eh? Se fijan cómo rápido contestan. Perdón. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, Pablo le escribe a su hijo en el espíritu Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Noten lo que dice. ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto parte de la Escritura? Toda. La que nos gusta, toda. La que no nos gusta, toda. La que no quisiéramos que estuviera ahí, toda. La que nos gustaría redactar con un plumón negro para no tener que leerlo cada vez que vamos a ese pasaje, toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Por eso la tenemos, por eso la estudiamos, porque queremos ser enseñados por el Espíritu Santo, para redarguir, para despertar en nosotros ese deseo de poder cumplir con ella, para corregir si es que nuestro camino no está yendo por donde debe de ir, para instruir en justicia. En las Escrituras podemos ver en realidad lo que es justo y lo que no es justo. Y cuando nos damos cuenta de que estamos cometiendo alguna injusticia, vemos a la Escritura que nos menciona y nos dice que lo estamos haciendo y es esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino que nos lleva de nuevo a la justicia. Amén. Hay un problema muy grande y ha habido este problema muy grande en la iglesia por mucho tiempo. Y es esto, el sobreénfasis en algunas doctrinas y el descuido de otras. El sobreénfasis en algunas doctrinas y el descuido de otras. Y esto es lo que ha hecho a algunas denominaciones caer en graves errores y causar divisiones en el cuerpo de Cristo. El sobreénfasis en algunas doctrinas y el descuido de otras. Muchas denominaciones enfatizan mucho ciertas doctrinas que ellos consideran como las más importantes, como las que se deben seguir, como si no se hace esto, entonces no se es salvo, si no se hace esto, entonces no se puede estar bien con Dios, ¿sí? Pero descuidan otras que son más importantes, que es las doctrinas que ellos han adoptado, como esas para ponerles ese énfasis,
¿sí? Entonces ese sobreénfasis en algunas doctrinas, el descuido de las otras, ha hecho que muchas denominaciones caigan en graves errores y causen divisiones en el cuerpo de Cristo. ¿Han oído del avivamiento de Asbury? ¿Sí? Hay opiniones acerca de si esto es un verdadero avivamiento o no lo es, si es de Satanás, si no lo es, si es de Dios, si no lo es. Y la iglesia se está peleando por saber si lo es o no lo es. No les voy a preguntar qué piensan ustedes, ¿verdad? Si quieren decírmelo después del servicio, hablamos. ¿Pero qué es? ¿Cómo podemos saber? Lo que podemos hacer es como Gamaliel. ¿Se acuerdan cuando le preguntaban a Gamaliel qué hacemos con estos hombres? ¿Qué les dijo? ¿Saben qué? Déjenlos en paz. Porque otros movimientos como este se han levantado, pero así como se han levantado, se apagaron. Así es que dejen que siga, y si es de Dios, no va a haber quien lo pare. Y hemos tenido varios avivamientos, entre comillas, que nos han a veces dejado con la boca amarga, ¿verdad? Me acuerdo por allá en los 1980s que hubo unos avivamientos cuando empezó toda esa algarabía de hablar en lenguas, de la risa santa, de ladrar en el espíritu, de emborracharse en el espíritu. Y me acuerdo que muchos comentaristas sacaron libros, uno en particular de Hank Hanegraaff que se llamaba el Bible Answer Man, sacó uno que se llamaba Counterfeit Revival o avivamiento falso. Y así como comenzó ese avivamiento, el Toronto Blessing y todas esas cosas, así se acabaron. Así se acabaron. ¿Por qué? Porque era mucho emocionalismo, porque se suponía que era un movimiento del Espíritu, pero no duró mucho. El movimiento de Calvary Chapel, estamos por cumplir, si es que no cumplimos ya 50 años, ¿sí? Pero este avivamiento duró y ha durado mucho más que cualquier otro avivamiento que se haya tenido en la historia reciente. ¿Por qué creen que es? Por la palabra, porque el énfasis del ministerio ha sido predicar la palabra, exponer la palabra, cantar, amén. Dones del Espíritu, amén. Hablar en lenguas, amén, si hay interpretación. Profecía, amén. Palabras de ciencia, amén. Sí, pero todo decentemente y en orden. Y seguimos todavía, aunque ya podemos ver que hay fracturas dentro del movimiento, pero seguimos todavía porque el énfasis sigue siendo lo principal, que es que la palabra de Dios, la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, estudiar juntos la palabra de Dios, fortalecernos en la palabra de Dios. Y no solamente porque el pastor nos está diciendo tal o cual cosa que la palabra de Dios dice, sino porque como individuos buscamos también y pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu constantemente para que nosotros mismos podamos comprobar por el poder de ese Espíritu, que hable a nuestro espíritu y dé testimonio de que lo que se nos está diciendo es la verdad. Por eso yo los invito, siempre los invito, a que cuando salgan de aquí lean su Biblia, lean el pasaje que estamos estudiando, vean si todo lo que se dijo es de acuerdo a lo que está escrito en ese pasaje, si está en el contexto, ¿sí? Porque un texto fuera de contexto se convierte en ¿qué? Pretexto, ¿ok? Vean, y si es cierto, entonces tenemos que ¿qué? Obedecerlo, y no hay para dónde hacernos porque es la palabra de Dios. Se han oído hablar de Greg Laurie, ¿verdad? Greg Laurie produjo esta película que va a salir este mes, Jesus Revolution, que parece que va a ser una muy buena película, ¿verdad? Les invito a que vayamos a verla, ¿verdad? Nos podemos reunir todos, comer palomitas, hot dogs, nachos. Y también verla, llevar unos tacos de chicharrón, hermano, dijo. Y claro que ver la película también, ¿verdad? Pero Greg Laurie, uno de los más grandes evangelistas, si no el más grande evangelista que salió del movimiento de Calvary Chapel, dijo esto en un tweet ayer en su cuenta de Twitter, y lo pueden buscar, va a estar en inglés, pero yo lo traduje.
Pero dice esto, una tendencia que existe en la iglesia hoy es desatender o marginar el estudio de las Escrituras. La iglesia del primer siglo, sin embargo, estudiaba doctrina. Y si no tenemos cuidado, podríamos terminar amando al Jesús equivocado o creyendo en cosas equivocadas. ¿Ok? Esto fue lo que dijo Greg Laurie, uno de los mejores exponentes de la palabra que salió del movimiento de Calvary Chapel. Que en nuestros días la tendencia en la iglesia es desatender o marginar el estudio de las Escrituras. ¿Qué es marginar? Es como cuando estamos escribiendo algo y la página, está el centro de la página donde ponemos el pensamiento principal, pero luego está el margen en donde podemos poner notas, la relegamos al margen, a una nota nada más. ¿Sí? Y si seguimos esa tendencia, si la iglesia sigue esa tendencia de desatender o marginar el estudio de las Escrituras, podemos llegar a amar, y yo le agregaría adorar al Jesús equivocado, y terminaríamos creyendo cosas equivocadas. Por eso es tan importante el tiempo que pasamos en la palabra. Y a veces es difícil porque tenemos que estudiar pasajes que no nos dejan sintiéndonos muy bien, que al contrario nos dejan así como que, chihuahua, para esto vine a la iglesia, para oír otro ay, que me queda a mí. Porque es el peor ay que podemos escuchar, ¿verdad? El ay que nos queda a nosotros. ¿Sí? Entonces es importante. Pablo cuando se despide de la iglesia para ir a Jerusalén, en donde él sabe que va a ser aprendido y que va a ser juzgado y que no va a volver a ver a nadie de la gente que se está despidiendo. En Hechos capítulo 20, los versículos 26 al 28, voy a leer aquí de la Reina Valera 60, Pablo les dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros que todo el consejo de Dios. La Reina Valera contemporánea dice el plan de Dios. Él se sentía que si alguno moría, si alguno caía, si alguno se iba al infierno, no iba a ser porque él no les comunicó todo el consejo de Dios. Él estaba confiado y no se sentía culpable de lo que les pudiera pasar a ellos, porque les había comunicado todo el consejo de Dios. Y saben que ese es mi mismo corazón. Por eso me esfuerzo por traerles la palabra pura de Dios, por traerles la leche pura de la palabra de Dios, y por traer alimento sólido que a veces tenemos que masticar para poder recibir los nutrientes que tienen. ¿Sí? En el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿cómo? Por su propia sangre. Así es que los que están encargados de enseñar, fíjense bien en lo que están enseñando, fíjense bien en lo que están diciendo. ¿Sí? El que enseña es digno de doble juicio si no enseña lo que la palabra de Dios dice. Y mis hermanos, esto no va solamente para pastores, maestros de escuela dominical, etcétera, etcétera, para misioneros, etcétera. Esto va también para aquellos que son las cabezas del hogar, sea hombre o sea mujer, o sean los dos juntos como pareja, que Dios les ha encargado con enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Sí, esto va para todos ellos, porque a veces vemos pasajes como este: ándele pastor, para que se ponga trucha, ¿verdad? Para que no vayan a andar diciendo sus barbaridades. Como que tacos de chicharrón para... ¿No? Ahí le va. Pero no es para todos aquellos que el Señor nos ha dado una posición como cabeza del hogar de la iglesia, etcétera, etcétera, para enseñar al rebaño, para cuidar del rebaño que Él nos ha encargado. Porque ese rebaño Él lo ganó y pagó por él, ¿cómo? Con su propia sangre. De nuevo, a veces nos esforzamos tanto, mis hermanos, nos esforzamos tanto por cruzar todas las T's y ponerle el punto a todas nuestras, ¿cómo se dice? ¿Is o IES? A nuestras IES. Nos esforzamos tanto por cruzar todas las T's y ponerle el punto a todas nuestras IES religiosas, que se nos olvidan las otras cosas
importantes de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como mostrar gracia y misericordia y simpatía y me atrevo a decir empatía por los demás. Estamos tan clavados como los fariseos y los escribas en cruzar todas sus T's, ponerle punto a todas sus I's religiosas, que se les olvidaba mostrar misericordia por los demás. Los juzgaban, los condenaban, se comparaban con ellos y los comparaban a ellos consigo mismos y se hacían ver mejor ellos que todos los demás. Y es muy fácil hacernos ver mejor si limpiamos nuestra apariencia externa, ¿no es cierto? Es muy fácil. Si yo podría venirme acá de tacuche, ¿ah? Corbata, ¿sí? Camisa de cuello mao, pantalón vaquero acampanado, zapato de charol para andar boleado y el cabello largo pero bien peinado. ¿Verdad? Y todos podríamos ver cómo vienen vestidos los demás y la semana que entra, no, te fiaste la hermana, los tacones que traía, tengo que comprar unos más altos. Etcétera, etcétera. Se agarra la onda, ¿verdad? Okay. Entonces nos podemos esforzar tanto por cosas como esas y se nos olvidan otras cosas importantes de las enseñanzas de nuestro Señor, como mostrar gracia y misericordia para con los demás, como para preocuparnos por cómo vienen los demás. Si vemos a alguien triste, deberíamos de ir y decirle, hermana, hermano, te noto triste. Si vemos a alguien que no ha estado aquí por algún tiempo, hermano, hermana, ¿qué ha estado pasando? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo? ¿Sí? Etcétera. Tantas cosas que son más importantes que fijarnos cómo venimos vestidos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Apóstol Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 4, los versículos 29 al 32. Les dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Versículo 31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, dice el versículo 32, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Se lo está escribiendo a cristianos, mis hermanos. Se los está escribiendo a la iglesia. Este debe ser un hospital en donde gente enferma espiritualmente, en donde gente débil espiritualmente, en donde gente muerta espiritualmente pueda venir a encontrar sanidad en Cristo. No debe ser un museo para santos, sino debe ser un museo lleno de estatuas de santos parados en las esquinas o a través de las paredes para que vayan a ser visitados por los fieles. Debe ser un lugar, debe ser un hospital en donde todos los que estamos cansados y caídos, lastimados y cargados, podemos venir a encontrar a alguien que nos ayude a levantarnos de nuevo, que nos dé una palabra de ánimo. Y no es un lugar en donde venimos a escondernos y salimos corriendo en cuanto se acaba todo para no tener que platicar, no quiero que nadie me pregunte nada. Pues porque eso es orgullo, eso es soberbia. Tengo que cuidarme yo, ¿sí? Tengo que cuidarme yo. Y Pablo les dice eso a los efesios. Sigue el Señor diciéndoles en el versículo 25 a los escribas y fariseos, y este es el sexto ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Ay de ustedes.
Sí, hay de ustedes porque se cuidan de limpiar el vaso, se cuidan de limpiar el plato, sí, por fuera, pero por dentro son una cochinada. Los escribas y fariseos eran muy meticulosos para cumplir con este tipo de reglamentos y tradiciones, de lavarse las manos como tenían que lavarse las manos, de lavar los trastes como tenían que lavar los trastes. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, en sus predicaciones y en sus enseñanzas a menudo se encontraba con cosas que los fariseos le decían para tratar de tentarlo. En Marcos capítulo 7, comenzando con el versículo 1, miren lo que dice. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Y una cosa es impuro y otra cosa es no lavarse las manos, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Bueno, pregunto o no pregunto. ¿Cuántas veces han sentado a comer sin lavarse las manos? Uy, qué bárbaro, ¿verdad? A mi mamá cada vez que me sentaba a comer, Carlos Manuel, ¿te lavaste las manos? Sí. A ver, no. La esposa no, a veces no. Carlos, babe, me decía mi esposa, babe, ¿te lavaste las manos? Acabas de llegar del trabajo, acabas de llegar de la oficina, acabas de llegar de andar cortando el zacate, vas a comer, ¿te lavaste las manos? Si hubiera sido farisea, calle boca. Entonces comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Versículo 3, noten lo que dice. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces, no comen. O sea que en una sentada se lavaban las manos de diferentes modos, en diferentes tiempos, para comer cada una de las cosas que comían. Versículo 4, cuando vuelven del mercado no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces sabía lo que les estaba diciendo cuando les dice fariseos, escribas hipócritas, porque lavan el traste por fuera, pero por dentro está lleno de cochinada, ¿verdad? Sabían lo que estaba diciéndoles. Obviamente la parte de afuera del vaso, aquí en esta descripción del Señor, representa la parte exterior de piedad y santidad que los fariseos y escribas y la gente como ellos presentaban y presentan delante de los demás y trataban de presentar delante de Dios. ¿Sí? La parte de afuera representaba la apariencia exterior. Hablamos hace algunos estudios atrás, hablamos acerca de los fariseos y cómo ensanchaban sus filacterías. ¿Se acuerdan? Vimos imágenes de lo que eran las filacterías, donde ponían las escrituras, extendían los flecos de sus mantos. Se nos dijo que daban sus limosnas para que los viera todo mundo. Sí, eran de los que daban limosna, pero primero sonaban una campana. Hey, chequen, miren cuánto les voy a dar. Miren cuánto le voy a dar a este pobre pordiosero. ¿Sí? Eran de los que llevaban su ofrenda al templo. ¿Se fijan? ¿Se fijan cuánto traigo? Ok. Fui a una iglesia una vez en donde los líderes del grupo de jóvenes varones nos dijeron que como varones cristianos de esa iglesia la estábamos regando porque andábamos saliendo con muchachas que no eran de la iglesia, habiendo tanta hermana joven, bella y soltera dentro de la iglesia. Así es que el hermano fulano, ¿por qué no sacas a la hermanita Sutana? La hermana Sutana, mira, ahí está esperando. ¿Okay? Les exhortamos a todos a que saquen a una de las hermanas a pasear, etcétera, etcétera. Y luego, fíjense en lo que decía. Y esperamos que lo mismo que gastan en su cita, van a poner en la ofrenda el domingo. Ande pues. Pues así nadie quería salir, oiga. No voy a decir el nombre de la iglesia porque todavía existe, pero así estaba la cosa allí. ¿Sí? Entonces,
Hacían alarde de lo que hacían alarde de las limosnas que daban, lo hacían para que todos lo vieran, hacían sus oraciones, nos dice el Señor Jesucristo, en las esquinas de las calles, para que la gente los viera. Era el tiempo de oración, sonaba el shofar en el templo, de que era tiempo de oración, y ahí donde estaban, sacaban su tapete de oración, lo tiraban al suelo y se ponían a orar, para que todo el mundo los viera, que ellos no importaba en dónde estuvieran y qué estuvieran haciendo. Cuando era tiempo de acercarse a Dios en oración, ellos dejaban todo lo que tenían que hacer para acercarse a Dios. Cuando ayunaban se mostraban afligidos, demudaban su rostro para mostrar a la gente que estaban ayunando. Todo para aparentar que eran más piadosos que los demás. Y les gustaba juzgar a los demás por sus pecados, como en la historia del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? Que la vamos a ver más adelante otra vez. Pero a menudo, porque aparentaban también ser lo que no eran, a menudo ellos, que tanto se fijaban en los pecados y debilidades de los demás, eran culpables no solamente de practicar esos mismos culpados, y a veces practicaban hasta pecados mayores que ellos. Sí. ¿Y saben qué pasa todavía en la iglesia? Hay gente que se fija en todo lo que otra persona está haciendo mal, sin siquiera saber por completo ni la razón, ni qué lo ha llevado o la ha llevado a hacer lo que está haciendo o lo que ha hecho. Ni siquiera saben. Lo único que saben es que ellos están mal y nosotros estamos bien. Lo único que saben es que nosotros nunca haríamos eso. Sí. Mi mamá siempre me dijo, Carlos Manuel, acuérdate de que cuando apuntas con un dedo, ¿qué pasa? 3 te están apuntando a ti también. No juzgues entonces. Porque a veces de lo que juzgamos a otros es precisamente lo que hay en nuestra vida, pero a lo mejor está unas 2 rayitas menos. Así es que todavía no llegamos a ese punto, y yo me puedo controlar para no llegar a ese punto, pero estamos haciendo lo mismo, o peor. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 2, los versículos 1 al 3. Por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. O sea, nadie lo va a juzgar de juzgar mal, porque Él es Dios. Él va a juzgar de acuerdo a la verdad. Pero en el versículo 3 dice, y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas de ellos, ¿piensas que escaparás el juicio de Dios? Eso es lo que debemos ver y pensar en ello cuando vamos a juzgar a alguien más. Cuando vamos a, sin tener toda la información que deberíamos de tener, pasar por tela de juicio el comportamiento de alguien más. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos de pensar. En las palabras de mi mamá, todos tenemos cola que nos pisen. ¿Sí? Así es que cuidado, porque nadie va a escapar el justo juicio de Dios. Nadie va a escapar las consecuencias de su comportamiento delante de Dios. Dios nos va a disciplinar a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama si somos sus hijos. Y a los que no son sus hijos les va a hacer ver su mal camino, porque no quiere que nadie se pierda. La respuesta a todo esto es que el amor de Dios es tan grande, que nos ha salvado a nosotros a pesar de lo que fuimos y somos, y quiere salvar a todo el mundo a pesar de lo que es. De nuevo en Romanos, pero ahora en el capítulo 14 y en los versículos 13 y 14, noten, dice, por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús, noten, que nada es impuro en sí mismo. ¿Cuánto? Nada es impuro en sí mismo. Luego noten la última parte del versículo. Pero si alguno piensa que algo es impuro, ¿qué es? Lo es para él. Así es que a lo mejor para ustedes es una impureza que no podría soportar comerse un taco de moronga. Yo no sé por qué lo tengo que relacionar todo a la comida, ¿verdad? Pero a usted le puede gustar y le encanta.
¿Todos saben lo que es moronga? ¿No? Sangre. Sangre de puerco guisada, con cebolla, cilantro, tortillas de maíz recién hechas. Yo sé, para mucha gente, no. Yo soy uno de esos. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Para mí eso es impuro. Pero para ustedes que les gusta, eso no es impuro. ¿Los voy a juzgar porque se lo comen? ¿Tengo derecho de juzgarlos porque se lo comen? A mí me encantan los chicharrones con salsa colorada. Y algunos de ustedes se sirven un taco y luego le ven un pelito ahí al chicharrón o algo y tiene... Yo lo único que hago es que le pongo más salsa y vámonos. Pero a mí me gusta. Si a usted no le gusta, no me juzgue a mí porque a mí me gusta. ¿Sí me explico? Se oye bien chistoso, ¿verdad? Se oye así como que qué bárbaro este pastor, qué bárbaro. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Se oye así de chistoso porque es así de serio. Y porque todos lo hacemos. Y la risa que presentamos es una forma de hacer un lado lo que sentimos, lo que verdaderamente sentimos. ¿Sí? Porque es cierto, a mí me ha pasado eso. Es cierto, he visto a alguien comer algo. El otro día, Luis del Calvary San Diego, él y su esposa y algunas familias fueron a México. Y fueron ahí por donde está la pirámide de Teotihuacán. Y hay unos restaurantes abajo, así como escondidos. Y estaban comiendo tacos de grillo y gusanos y no sé qué tanta cosa. Y yo, ¡ay, Dios! Pero no le escribí, oye, ¿sabes que todos esos insectos son inmundos? Que la ley de Dios no permite que los comamos. Gloria a Dios porque los pudieron probar, ¿verdad? Según las caras que los miré hacer, no lo van a volver a comer. Pero en fin, lo probaron. Y así estaban los fariseos. Se presentaban como muy santos, como muy piadosos, como muy limpios, pero por dentro estaban todos llenos de cochinada. Noten lo que les dice el Señor en el versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro para que también quede limpio por fuera. Ahora quiero que noten algo aquí. Noten que no les dice que no se preocupen por lo externo. ¿Sí? Porque sí tenemos que preocuparnos por lo externo, por cómo nos presentamos delante de la gente, por las cosas que nuestra vida manifiesta, que nuestro comportamiento manifiesta. ¿Sí? Sí tenemos que... Digo, no nos vamos a venir a la iglesia en pillis, porque se anda usando ir en pillis a todos lados ahorita, ¿no es cierto? Voy a la Walmart, veo gente en pijamas por todos lados. Voy al Costco, veo gente en pijamas por todos lados. No, nada. Si quieres la semana que entra vente en pijamas, yo no voy a decir nada. Pero sí, pero sí hay ciertas cosas que debemos de cuidar, ¿verdad? Claro, no estamos diciendo que nos tiremos todos a la milonga y que no nos importe nada, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que no nos pasemos de religiosos y lo veamos todo mal porque nosotros no lo hacemos como ellos y ellos no lo hacen como nosotros. ¿Sí? Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro para que también quede limpio por fuera. Les está diciendo, no les está diciendo que no se preocupen por lo externo, sino que se ocupen de lo interno primero y después se ocupen de lo externo. La parte de adentro del vaso representa el carácter de la persona, ¿sí? Y la cosa es que nadie se puede limpiar a sí mismo por dentro, ¿sí? La parte de adentro del vaso representa el carácter de la persona. Y eso es en lo que tenemos que trabajar, y eso es en lo que está trabajando el Espíritu Santo, y eso es en lo que va a trabajar el Espíritu Santo en todos nosotros. ¿Sí?
Pero nunca, no. ¿Te fijaste cómo viene vestido? ¿Te fijaste cómo? Esa es una de las cosas que más atrajo a los jóvenes a Calvary Chapel cuando el movimiento de Calvary Chapel nació, que podían ir a la iglesia en sus Levi's. Digo, ¿te pones pantalón de mezclilla para ir a la iglesia? Deberías de ponerte un pantalón de salir, una camisa fajada con manga larga, ¿sí? Es la iglesia. Ok. Así se ha de haber vestido el Señor Jesucristo cuando anduvo caminando por esta tierra, ¿verdad? Tenía una sotana especial para cuando iba al templo. Llegaba todo enterregado de andar predicando por todos lados, ¿no es cierto? Sí. Pablo tenía su ropa de fariseo para cuando iba a predicar al templo. No, mis hermanos, no. Se cuentan los que estuvieron en el movimiento que los ancianos de Calvary Chapel de Costa Mesa le dijeron a Chuck Smith que si dejaba entrar esos hippies iban a ensuciar los asientos, iban a ensuciar las alfombras, iban a ensuciar no sé qué, olían mal, traían el pelo largo, que bla 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 bla. ¿Y saben lo que les dijo Chuck Smith? Si les preocupa tanto que las alfombras se ensucien, quiten las alfombras. Y por eso hubo un verdadero avivamiento basado en la palabra de Dios que ha durado hasta hoy. Que de nuevo, ya se le ven por ahí alguna quebradura, pero han permanecido hasta hoy. Entonces la parte de adentro del vaso representa el carácter de la persona. Y cuando el carácter de la persona es limpiado por el Espíritu, la parte externa de la persona también se va a ver de acuerdo a lo que hay dentro. Y entonces no hay ningún problema, pero cuando lo que hacemos por fuera es nada más para aparentar, estamos cometiendo un grave pecado. De nuevo, la cosa es que nadie se puede limpiar a sí mismo por dentro, ¿no es cierto? Mucha gente trata, voy a cambiar de vida, voy a cambiar esto, voy a dejar aquello, lo intenta y lo intenta y lo intenta y no puede, porque está tratando de hacerlo él o ella misma y no se puede hacer así, se tiene que hacer por medio de Jesucristo que nos lava ¿cómo? Con su propia sangre, primero para la salvación, y luego por el agua de su palabra, una vez que ya somos salvos, para mantenernos en la sana doctrina. Amén. Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 17 al 21, noten lo que dice ahí. Si ustedes llaman Padre aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, ya que había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Entonces Él es el único que nos puede limpiar. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos, excepto Jesucristo hombre. Pero después de que somos hechos limpios por Cristo, debemos buscar mantenernos limpios de la contaminación del mundo. Parte de ello es por medio del agua de la palabra, pero parte de ello es algo que tenemos que hacer por nuestra propia voluntad. Dios no nos va a forzar. Dios no nos va a forzar. Lo tenemos que hacer por nuestra propia voluntad. En 2 de Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 17, Pablo les escribe a los corintios y les dice: por lo tanto el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. 2 de Corintios 7:1 dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, las que leímos anteriormente, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Y obviamente que eso es algo que no podemos hacer por nosotros mismos, lo necesitamos a Él. Necesitamos estar en su palabra. Hay mucha gente que está tratando todavía de limpiarse a sí misma por su propio poder, por sus propias fuerzas, y sigue igual de sucia que siempre, o se limpia por un rato, pero luego vuelve a caer. Mis hermanos, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Santiago nos dice esto en Santiago capítulo 4, versículos 8 al 10. Acérquense a Dios y Él
se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Y luego dice esto en el versículo 10, humíllense ante el Señor y que Él los exaltará. Algo que los fariseos no sabían hacer y no hubieran estado dispuestos a hacer, que era que humillarse. ¿Estamos dispuestos a manifestar humildad en nuestras vidas? Porque la humildad sincera es lo que más va a demostrar que somos salvos. Porque vamos a estar siendo como Cristo, que era manso y humilde de corazón. Terminando aquí vamos a leer el resto del capítulo porque va a hablar de lo mismo. Noten en el ay número 7, en el versículo 27, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y total impureza. Misma ilustración que nos da del vaso y los platos. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Versículo 29, el ay número 8, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Pero como vamos a ver más adelante, el Señor les va a profetizar que eso es exactamente lo que van a hacer. Versículo 31, con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Creo que el Señor nunca leyó ese libro, 10 maneras de influenciar a la gente, ¿verdad? 10 maneras de hacer amigos. Versículo 34, por eso, noten, yo les enviaré profetas, sabios y escribas, y de ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. O sea, no van a pagar ustedes por los pecados de sus padres, porque eso es lo que el profeta Ezequiel nos dice. Pero sí van a pagar por sus propios pecados, porque ustedes van a hacer lo mismo. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Yo les voy a enviar profetas, les voy a enviar hombres sabios, les voy a enviar escribas que les enseñen, y los van a matar y los van a crucificar, así como sus padres lo hicieron en otro tiempo. ¿Sí? El que use aquí el tiempo futuro en el versículo 34, enviaré, se refiere a los profetas, sabios y escribas que el Señor enviaría a la iglesia apostólica. Y si leemos el libro de los Hechos nos revela lo certero de la predicción de Jesús, porque los judíos desde el principio persiguieron a los predicadores y maestros del Evangelio de Jesucristo, y el Señor les advirtió que así lo haría. Digo, ¿se acuerdan quién era Pablo? ¿Qué andaba haciendo Pablo? Persiguiendo a las iglesias, entregando a los cristianos delante de los concilios para que los sentenciaran a muerte. Y esto ha durado a través de toda la historia y va a durar hasta el final. ¿Sí? Va a durar hasta el final. El Señor les dijo a sus discípulos, lo estudiamos cuando estuvimos en ese pasaje, y con este pasaje vamos a terminar ya, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. En Mateo capítulo 10, búsquenlo ahí en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la izquierda. Mateo capítulo 10, los versículos 16 al 22. El Señor les dice a sus discípulos: tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por causa de mí incluso los harán compadecer ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Versículo 20, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes.
El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. En el versículo 36 de Mateo 23 dice: de cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación, la generación que lo estaba escuchando. La iglesia iba a nacer y estos mismos hombres y su concilio la iba a perseguir, iba a matar a muchos de ellos. Tenemos la historia de Esteban, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, de cómo lo apedrearon. ¿Por qué? Porque les estaba predicando el evangelio. Y ¿saben qué, mis hermanos? Si nos damos a la tarea de vivir como el Señor nos manda que vivamos, de predicar el evangelio, vamos a ver que nuestros enemigos a veces van a ser ¿quiénes? Los de nuestra propia casa. Y vamos a ser perseguidos, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces tenemos que mantenernos firmes en lo que las Escrituras dicen, porque en ellas es en donde encontramos en realidad la esperanza que Él ha venido a darnos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor, una vez más en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, y nos postramos delante de ti, Señor, en humildad, en humillación, porque nos has dejado tan hermosas palabras, tan claras palabras en cuanto a tu plan para tu iglesia, Señor, tu plan para tus hijos, oh Dios. Ayúdanos a siempre buscar cualquier cosa que hagamos, a buscarla en las Escrituras y hacerla de acuerdo a lo que las Escrituras dicen y no de acuerdo a lo que nosotros creemos, oh Dios. Ayúdanos a ser tolerantes los unos con los otros. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, así como tú nos amaste, y a perdonarnos los unos a los otros como tú nos perdonas. Ayúdanos, Señor, a buscar el mover de tu espíritu en las diferentes iglesias y diferentes movimientos que se pudieran estar levantando delante de nosotros, y no a juzgar antes de tiempo, a ver qué es lo que verdaderamente viene de ti y lo que no viene de ti. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a buscar un avivamiento personal, porque los avivamientos comienzan en el corazón del creyente y de ahí se propagan hacia los demás. Y así a través de toda la iglesia y así a través de las demás iglesias. Señor, ayúdanos a buscar ese tipo de avivamiento, ese tipo de despertar. Señor, en esta mañana yo pongo a cada persona que está aquí presente en tus manos, a cada persona que nos está viendo en línea en tus manos, y te pido que el Espíritu Santo termine de hacer la obra que se ha comenzado a hacer en este lugar, Señor. Que de aquí salgan evangelistas y misioneros y maestros y pastores, Señor. Que de aquí salga todo tipo de persona, hombre y mujer, a servirte y a llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y es en su nombre glorioso que pedimos estas cosas. Y el pueblo de Dios dice, amén.